¿Qué tal, colegas? Muy buenas noches, ¿cómo están? Soy el doctor Santiago Palacios de SDH Médico y esta noche vamos a ver un tema muy interesante, infarto agudo al miocardio con elevación de ST. Este es uno de los temas más importantes que como médicos generales debemos de dominar para poder identificar esta patología en nuestros pacientes. Bueno, vamos a empezar entonces con la primera diapositiva. La definición de infarto agudo al miocardio es un síndrome coronario agudo caracterizado por oclusión coronaria completa y persistente, evidencia de isquemia miocárdica y elevación persistente del segmento ST en el electrocardiograma y marcadores cardíacos elevados. Y es que, colegas, el infarto agudo al miocardio ocurre de manera repentina porque el flujo de sangre disminuye en las arterias coronarias que previamente han sido afectadas por aterosclerosis. Aparece cuando el sitio de la lesión vascular se forma un trombo dentro de la arteria coronaria y este se forma con rapidez. La lesión se produce y es facilitada por algunos factores de riesgo que vamos a ver más adelante, pero de momento los nombramos rápido, que sería el tabaquismo, la hipertensión o la acumulación de lípidos en sangre. Epidemiología. Es una de las principales causas de muerte a nivel mundial. El infarto agudo al miocardio con elevación del segmento ST es la forma más grave de síndrome coronario y se presenta generalmente más en hombres en una edad entre los 50 y los 60 años. El tabaquismo, como vimos anteriormente, es el factor de riesgo más importante. Tiene una mortalidad hospitalaria entre el 5 y el 10% y aumenta si no se realiza intervención coronaria percutánea primaria, hasta en un 20 a un 30%. Como vimos, los factores de riesgo pueden ser varios, pero aquí tenemos al tabaquismo como el factor de riesgo modificable más fuerte asociado a rotura de placa aterosclerótica. Otros factores de riesgo que podemos encontrar es la dislipidemia, la hipertensión arterial sistémica, diabetes, obesidad y sedentarismo, hombres mayores de 45 años o mujeres de más de 55 años, edad avanzada y antecedentes heredofamiliares de infarto agudo al miocardio. Entonces, vamos a volver, si nos preguntaran cuál es el factor de riesgo más fuerte y modificable para infarto agudo al miocardio, es el tabaquismo. Pasamos a la siguiente diapositiva. En este vamos a ver un cuadro clínico característico, y es que hasta el 50% de los casos parece haber un factor desencadenante antes de que se manifieste el infarto agudo al miocardio con elevación de ST, como por ejemplo puede ser el ejercicio vigoroso, estrés o una patología médica o quirúrgica previa. Se puede presentar a cualquier hora del día, ¿verdad? Pero mayormente se va a presentar por las mañanas, pocas horas tras haber despertado el paciente. ¿Y de qué se va a caracterizar? Bueno, va a haber un dolor torácico típico, que va a ser opresivo, irradiado a brazo izquierdo o mandíbula y que generalmente dura más de 20 minutos. Como vimos, hay factores que pueden desencadenarlo y también generalmente es por las mañanas. Va a haber diaforesis, disnea, náuseas y vómito, ¿verdad? Y algunos pacientes llegan a comentar que el dolor torácico o alguna sensación como sensación de muerte inminente. Pasamos a la siguiente. Ahora vamos a valorar a nuestro paciente por medio de un electrocardiograma. Y hay algo muy importante, que el electrocardiograma se tiene que realizar en menos de 10 minutos tras el primer contacto médico. Entonces, si nos llega un paciente con dolor precordial, o sea, dolor torácico opresivo, con las características que ya vimos, mayor a 20 minutos, es importante que en ese momento realicemos un electrocardiograma para que podamos diagnosticar si tiene un infarto con elevación de ST o algún otro síndrome coronario agudo o descartarlos incluso.
Ahora, hay criterios diagnósticos clásicos para el electrocardiograma y es una elevación del segmento ST mayor a o igual a 1 milímetro en dos derivaciones contiguas o mayor a 2 milímetros en las precordiales. Y estas generalmente se va a ver mayormente reflejado en B2 y B3. Ahora, la elevación del segmento ST nos está indicando que el paciente tiene una lesión, no necrosis. Y durante el infarto agudo del miocardio se pueden presentar tres etapas, por llamarlo de esa manera. La primera, que es una etapa de isquemia, y en el electrocardiograma va a presentar ondas T hiperagudas y esas se van a ver reflejadas en una fase temprana. La etapa de lesión, como vimos, se va a estar representando por la elevación del segmento ST, de acuerdo a los criterios que vimos anteriormente, mayor o igual a 1 milímetro en dos derivaciones contiguas o mayor a 2 milímetros en las precordiales. Y la etapa de necrosis, que incluso en esta puede aparecer la Q patológica, onda Q patológica. Esta es una onda ancha mayor a 0.03 segundos y profundidad mayor a 1 milímetro. Y también, ¿qué significa la presencia de Q patológica? Bueno, que hay un infarto transmural confirmado o incluso un infarto antiguo. En esta imagen podemos ver algunos de los cambios electrocardiográficos que se presentan en el infarto agudo del miocardio con elevación del ST. Como vemos en esta primera imagen, vemos en D2 elevación del segmento ST, ¿verdad? Vemos la onda QR, aquí el segmento S y T totalmente elevado en las dos, en estas imágenes. Y en la siguiente imagen vamos a ver una elevación del segmento ST y va a estar reflejada incluso desde B3, podemos ver elevaciones, y también en B4, ¿verdad? Esas son las elevaciones que vamos a poder observar del segmento ST. Ahora, vamos a ver acerca de los biomarcadores que van a estar representados en esta patología. ¿Y qué son los biomarcadores? Bueno, cuando el tejido miocárdico ya necrótico, después del infarto agudo del miocardio con elevación de ST, libera a la sangre grandes cantidades de proteínas, estas proteínas se llaman biomarcadores cardíacos. Los biomarcadores cardíacos se van a volver detectables en sangre periférica una vez que rebasan la capacidad de los linfáticos del corazón para limpiar el intersticio de la zona infartada y se produce el paso de los mismos a la circulación venosa. Ahora, de los biomarcadores cardíacos vamos a tener tres que son muy importantes, que es la troponina I y la troponina T, la CKMB y mioglobina. La troponina I y la troponina T es el marcador de elección. Tienen alta sensibilidad y especificidad. Estos nos indican necrosis miocárdica. Generalmente se empiezan a elevar de las 3 a las 4 horas de iniciado el cuadro y pueden tener un pico entre las 24 y 48 horas. Persisten la troponina I entre 7 y 10 días y la troponina T hasta 14 días. De estas es importante que tengamos en cuenta lo siguiente: la troponina I es más específica para infarto agudo al miocardio con elevación de ST que la troponina T. ¿Por qué? Porque la troponina I es exclusiva del miocardio y no se expresa en el músculo esquelético. Tiene, como les digo, por esto mismo mayor especificidad y es ideal para confirmar lesión miocárdica aguda. En cambio, la troponina T, aunque también es muy sensible, puede elevarse en otras condiciones no isquémicas como insuficiencia renal crónica, sepsis, miocarditis o insuficiencia cardíaca. Por eso es ligeramente menos específica que la troponina I. Ahora, la CKMB es otro de los biomarcadores cardíacos que vamos a estar utilizando. Es más específica que CK total y la CKMB nos va a servir para detectar reinfarto.
Inicia su elevación entre las 3 y las 6 horas con un pico entre las 2 y las 24 y se normaliza entre las 48 a 72 horas. Otra de los biomarcadores es la mioglobina y esta es la primera que se eleva. Eso es un dato muy importante. La mioglobina es el primero de los biomarcadores que se eleva, aunque es muy sensible, es muy poco específica para infarto agudo al miocardio con elevación de ST. Se empieza a elevar entre 1 a 2 horas de iniciado el cuadro, con un pico entre 6 a 9 horas y se normaliza aproximadamente a las 24 horas. Ahora, en, esta, en este cuadro vemos un poquito más especificado ya lo que vemos, pero aquí más resumido, de tal manera que sea más fácil aprendérnoslos. Entonces vemos el biomarcador. El primero que se eleva es, como vimos, la mioglobina entre 1 a 2 horas, teniendo un pico entre 6 y 9 y se normaliza a las 24 horas. Las troponinas, que es el marcador de elección para infarto agudo del miocardio con elevación de ST, se elevan entre las 3 y las 4 horas, teniendo un pico entre 24 a 48 horas y se normaliza entre los 7 y 14 días. CKMB, otro de los biomarcadores, se eleva entre las 3 y las 6 horas con un pico entre 12 y 24 y se normaliza entre las 48 a 72 horas. ¿Qué vamos a hacer con un paciente que nos llega con infarto agudo del miocardio? Ya lo confirmamos por medio de electrocardiograma y troponinas. Ahora, es muy importante hacer una diferencia importante. Lo que nos va a guiar o lo que nos va a dar la pauta para tratar a nuestro paciente principalmente es el electrocardiograma, los cambios electrocardiográficos del mismo. Es cierto que las troponinas son muy específicas, pero los que nos va a dar la pauta para tratarlo son los cambios electrocardiográficos. Ahora, tratamiento. Vamos a utilizar lo que es el algoritmo que era MONA, empezando por morfina, oxígeno, nitratos y antiagregación plaquetaria. Eso va a ser lo primero que vamos a tener que hacer. La morfina, la primera dosis es de 2 a 4 miligramos y podemos repetir cada 5 o cada 15 minutos si el dolor torácico persiste. Máximo habitual es entre 10 a 15 miligramos y es importante que la usemos con cautela porque puede haber tendencia a hipotensión o bradicardia. Oxígeno. Este solo lo vamos a utilizar si la saturación de oxígeno de nuestro paciente es menor al 90%. Lo vamos a aplicar en 2 a 4 litros por minuto por puntas nasales y como lo vimos, no lo vamos a utilizar si la saturación es menor a 90. Perdón, solo lo vamos a utilizar si la saturación es menor a 90. Y los nitratos. Este también aparte nos sirve para tratar el dolor, los nitratos. Vamos a utilizar nitroglicerina sublingual 0.4 miligramos cada 5 minutos y máximo 3 dosis. Pues después, si la nitroglicerina sublingual no sirve, podemos utilizar nitroglicerina intravenosa de 5 a 10 microgramos por minuto si el dolor persiste o hay hipertensión cada 5 o 10 minutos. ¿Qué contraindicaciones vamos a tener para el uso de nitratos? Una presión arterial sistémica menor a 90, una presión arterial sistólica, menor a 90, infarto agudo del miocardio, pero del ventrículo derecho, y el uso de sildenafil en menos de 24 horas. Vamos a utilizar también antiagregantes plaquetarios y estos tienen que ser de manera obligatoria. Lo primero que vamos a utilizar es aspirina con una primera dosis masticable de entre 150 y 350 miligramos y posteriormente una dosis de mantenimiento de entre 75 a 100 miligramos cada 24 horas. Podemos utilizar también ticagrelor, que es otro de los antiagregantes plaquetarios específicos y es el preferido, una carga de 180 miligramos vía oral y mantenimiento 90 miligramos vía oral cada 24 horas. Podemos utilizar alguno otro como puede ser el prasugrel o el clopidogrel y tenemos que utilizar doble antiagregante plaquetario mínimo 12 meses, incluso después de tratar al paciente con infarto. Es importante también utilizar anticoagulación.
y esa vamos a utilizar heparina no fraccionada con un bolo de 60 a 70 unidades internacionales por kilogramo de peso. La podemos dar en infusión y esta la tenemos que ajustar de acuerdo al TTP activado. Si no hubiera heparina fraccionada, podemos utilizar enoxaparina con la dosis de 1 miligramo sobre kilogramo subcutánea cada 12 horas. Si la tasa de filtración glomerular es menor a 30 mililitros minuto, vamos a ajustar la dosis a 1 miligramo kilogramo cada 24 horas solamente, en lugar de darle cada 12 horas. Ahora, ¿cuál va a ser el paso más importante para el tratamiento de infarto agudo al miocardio con elevación de ST? La reperfusión. La intervención coronaria percutánea es el tratamiento de elección y esa va a ser por medio de angioplastía. El objetivo va a ser perfundir esa área que se encuentra infartada y esta tiene que ser en menos de 90 minutos de iniciado el cuadro. Generalmente se prefiere un acceso radial y se coloca un stent de tipo farmacológico. Recuerda entonces, el tratamiento de elección para infarto agudo al miocardio con elevación de ST es la intervención coronaria percutánea de tipo angioplastía. Si por alguna razón no se puede realizar la intervención coronaria percutánea, ahora procedemos a hacer fibrinólisis y esa tendría que ser 30 minutos, menos de 30 minutos de detectado el cuadro, o un beneficio máximo entre 2 a 3 horas aproximadamente. El medicamento preferido es el tenecteplase y se puede dar de acuerdo a las siguientes dosificaciones. En menos de 60 kilos, 30 miligramos IV, entre 60 y 69, 35, entre 70 y 79, 40 miligramos, entre 80 y 89, 45 y mayor a 90 kilos que el paciente pese, 50 miligramos. Otro que podemos utilizar es el alteplase y se va a dar por bolos igualmente IV cada 30 a 60 minutos. ¿Por qué es preferible el tenecteplase? Porque ahí no tienes que estar pasando bolos, sino que lo pasas en una sola carga. Y en cambio el alteplase, pues sí vas a tener que pasar primero 15 miligramos en bolo IV, luego 0.75 miligramos por kilogramos en 30 minutos, pasando esos 30 minutos 0.5 miligramos sobre kilogramo en 60 minutos y máximo 100 miligramos. Es importante siempre acompañar la fibrinólisis con aspirina y con anticoagulación. Otros medicamentos que podemos utilizar es el metoprolol, IECAS o ARA2 como el enalapril y losartán. Importantísimo utilizar estatinas de alta densidad como la atorvastatina 80 miligramos cada 24 horas o rosuvastatina entre 20 y 40 miligramos cada 24 horas. Podemos utilizar también espironolactona 25 miligramos cada 24 horas. Si el potasio se encuentra bajo, es importante también tener precauciones con el uso de espironolactona. Ahora, perlas que podemos utilizar o que les recomiendo que tengamos grabadas para nuestra atención en este tipo de pacientes. El infarto agudo del miocardio, como ya habíamos dicho, en este infarto agudo del miocardio con elevación del segmento ST, el electrocardiograma es el que manda, no las troponinas. Si hay cambios electrocardiográficos, es importante empezar lo más pronto el tratamiento con este tipo de pacientes. La PCI es sobre todo más importante que la fibrinólisis. La doble antiagregantes plaquetarios más estatinas de alta densidad es algo que vamos a utilizar siempre en este tipo de pacientes, y como vimos dentro de los biomarcadores, CKMB nos va a servir para diagnosticar reinfarto en este tipo de pacientes. Sin duda es un tema muy importante y muy interesante que es importante que dominemos, mis estimados colegas, sobre todo lo que vimos en el tema de las troponinas.
el tema de los cambios electrocardiográficos, el aumento en el segmento ST, los criterios electrocardiográficos que vamos a utilizar y también, vuelvo a lo mismo, el tratamiento, los biomarcadores y el tratamiento que vamos a estar dando. Nos despedimos en esta ocasión y los dejamos para que continuemos aprendiendo medicina. Soy el doctor Santiago Palacios. Hasta luego.